Bueno, hoy vamos a estudiar el tema del incapaz al sujeto de derecho. Para ello tenemos que partir de los primeros antecedentes de la Ley de Salud Mental. El primero de los antecedentes es la llamada Declaración de Alma, que es un acta del año 1978, donde surge lo que se denomina la atención primaria para la salud, cuyo objetivo fue permitir el acceso a la salud para toda la población como estrategia de la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar encontramos la Declaración de Caracas del año 1990. En tercer lugar, la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 153, y finalmente la Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 448. La clase de hoy va a versar sobre el tema del incapaz al sujeto de derecho. Para poder arribar a esta conclusión, tenemos que partir de una serie de antecedentes, tales como la Declaración de Alma, acta del año 1978, de donde surge la atención primaria para la salud, cuyo objetivo fue permitir el acceso a la salud para toda la población como estrategia de la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar vamos a encontrar la Declaración de Caracas del año 1990. Y luego, ya yéndonos hacia nuestro país, vamos a encontrar la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 153, y la Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 448. Todos estos antecedentes nos muestran el salto que va desde el loco al incapaz y considerado ese loco como un objeto y pasando desde ese concepto de objeto al de persona jurídica, reconociéndole derechos y obligaciones. Este salto del loco como incapaz al sujeto con personalidad jurídica nos demuestra que encontramos dos dimensiones. Una dimensión que es el campo normativo, donde encontramos todas las normas deontológicas, el discurso jurídico y las normas institucionales que nos permiten mirar al sujeto como sujeto jurídico, y la dimensión clínica, que hace referencia a la singularidad de la situación y nos permite pensarlo como sujeto del padecimiento psíquico. La Ley de Salud Mental articula con ambos campos. Desde lo jurídico se enmarca en una nueva noción respecto del enfermo mental, ahora entendido como persona con capacidad jurídica, como sujeto autónomo. Al mismo tiempo, desde la dimensión clínica, promueve una nueva concepción que tiende a la protección producida en las instituciones psiquiátricas y la medicalización indiscriminada. El artículo 13 de la Ley de Salud Mental define a la salud mental como un proceso determinado por componentes económicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implican una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos
de los derechos humanos y sociales de toda persona. En la evolución histórica para el tratamiento de las personas con discapacidad, ya no solo mental, sino discapacidad en general, vamos a encontrar tres modelos. Primero, el modelo de prescindencia. Considera que las causas que dan origen a la discapacidad son religiosas y por lo tanto esas personas nada tienen que aportar a la sociedad. Por ello se prescinde de ellas. Esto hace que encontremos, si nosotros históricamente tomamos o estudiamos el desarrollo de la persona, aquellos que encerraban a los locos en una habitación de la casa y se olvidaban de ellos, como también en algunas sociedades como la griega, en donde Platón nos decía que aquellos que tenían algún tipo, niños que nacían con algún tipo de discapacidad, se los podía matar, y eso no significaba ningún tipo de delito, sino significaba la selección natural respecto del desarrollo de la sociedad. Dentro de este modelo de prescindencia vamos a encontrar dos submodelos. El primero de ellos es el eugenésico, que sostiene que la vida de una persona con discapacidad no tiene ningún sentido y es asimismo considerado una carga social. Por eso es importante sacarla del medio. Y el segundo es, el segundo submodelo es el de la marginación. Es decir, esas personas debían ser confinadas a la marginación y a la pobreza. Esto dentro de ese primer modelo al que estoy refiriendo. El segundo modelo se llama modelo rehabilitador, donde se considera que las causas de la discapacidad son científicas e implicaban una limitación que podía ser física, psíquica o sensorial individual de la persona. La vida de esa persona también es menos valiosa respecto a aquel que posee toda la capacidad, pero en un grado menor al del modelo anterior. Aquí aparece, para poder insertar a estas personas dentro de la sociedad, aparecen las escuelas especializadas, donde todos aquellos que tienen una discapacidad, por ejemplo, que son ciegos, van a concurrir todos a una misma escuela, donde se van a encontrar y se les va a enseñar a cómo manejarse y a cómo poder vivir en esta sociedad. Es decir, lo que tiende estas escuelas es a la normalización del grupo, a la asistencia social y al empleo protegido como para que puedan lograr su manutención. Hay un sistema respecto de las decisiones a tomar, que es un sistema de sustitución de las decisiones, de la toma de decisiones. El tercer modelo es el llamado modelo social. Y acá se considera que las causas que dan origen a la discapacidad son de tipo social. Se parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo de opresión social y el resultado de una sociedad que no considere ni tiene presente a las personas con discapacidad. Aquí, no, en este modelo, la persona que sufre una discapacidad
no se la debe privar de su poder de decisión y de su forma y de su deseo de actuar, sino que se deben crear condiciones adecuadas de apoyo respecto de estas personas para estas tomas de decisiones. En este sistema se guía por el principio de dignidad de la persona, es decir, el derecho a transitar y vivir en el mundo con todos sus peligros y las posibilidades de equivocarse. ¿Cómo funciona este modelo que determina que es lo social, digamos que la discapacidad surge de lo social y que es la sociedad la que tiene que adecuarse a la discapacidad y no al revés? Esto tiene que ver, por ejemplo, con las distintas rampas que se establecen en las calles a los efectos que las personas que tienen una discapacidad física puedan transitar libremente en sus sillas y no signifiquen las escaleras o los escalones un impedimento para que ellas actúen, puesto que si no existen estas rampas, es en realidad la sociedad la que está creando la discapacidad. O, por ejemplo, aquellos semáforos en los cuales para las personas ciegas se les dice, digamos, está grabado, son tipo robots donde van numerando del 0 al 1 a los efectos de que al llegar al 0 la persona sepa que está en verde y que puede cruzar. Es decir, esos son los distintos y pequeñas cosas que debe realizar la sociedad a los efectos de ayudar a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Cuál de todos estos modelos, de estos 3 modelos que dije, fue adoptado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? El modelo adaptado podemos decir que es el modelo médico rehabilitador, sin que logre llegar al modelo que nos da la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que, como veremos en el código, se habla de capacidad restringida o interdicción parcial e incapacidad, interdicción total. Estos fueron términos desaprobados por el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que es del ámbito regional. Y dijo que tenían que tomar el Poder Judicial determinadas figuras a los efectos de acercarse lo más posible a la convención de la que veníamos hablando. En el país, el código en el artículo 31 estableció reglas para la restricción de la capacidad en caso de salud mental en los siguientes términos. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Respecto de esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la capacidad jurídica es una derivación del derecho a la personalidad jurídica. Es un requisito previo a todos los derechos. La capacidad jurídica presupone la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, que sería el elemento estático, y la capacidad de ejercer derechos o asumir obligaciones, que sería el aspecto dinámico. Este texto tiene, el texto del artículo 31, del artículo 31,
se complementa con el artículo 3 de la Ley 26.657. La diferencia es que en el Código se refiere a la capacidad de hecho o de ejercicio. Como dijimos, la capacidad se presume aún cuando estuviere internado. En cuanto a las restricciones a la capacidad civil, esto tiene que ver con la protección del patrimonio y de la persona. Las limitaciones a esa capacidad son excepcionales y se ponen en beneficio de las personas, priorizándose las alternativas terapéuticas menos restrictivas a la libertad y los derechos, porque bien sabemos que en estos momentos lo que se está intentando es que determinados enfermos mentales no terminen internados en instituciones, llamadas manicomios, donde son en general dejados y abandonados de la sociedad, sino que por el contrario, lo que se trata es que estén en lo que se llama hospitales generales, en una sección especial, el menor tiempo posible. La interpretación a estas alternativas de libertades y derechos aluden no solo al proceso de restricción de la capacidad, sino también a todo el proceso de control de una internación y a cualquier otro que deba resolver, por ejemplo, sus derechos personalísimos. Cuando hablamos de el artículo 32 del Código establece dos categorías de personas mayores de 13 años en función de la extensión de su capacidad. Las personas con discapacidad, que se refiere a los incapacitados absolutos, y las personas con capacidad restringida, que se refiere a la incapacidad relativa. Se mantiene el criterio biológico jurídico. El modelo social de la discapacidad auspicia eliminar la categoría de incapaz y la figura del curador. El juez debe determinar si declara a la persona como incapaz o si opta por un régimen de restricción a la capacidad, pudiendo proveerse en ese caso de un régimen de representación, de un régimen de asistencia o de un régimen mixto. La restricción a la capacidad es una categoría genérica que incluye las posibilidades relacionadas con los actos que puede realizar. La inhabilitación tiende a la protección patrimonial dirigida a actos de administración y disposición. La restricción apunta a actos personales y o patrimoniales, mientras que la inhabilitación en la inhabilitación se designa un curador. En la restricción lo que se nombra o se lo acompaña es con lo que se llaman apoyos. El curador representa a la persona. Su principal función es cuidar a la persona, a sus bienes, procurando que recupere su salud. Es una institución que instrumenta un sistema de sustitución en la toma de decisiones. Se considera a la persona con discapacidad un ser dependiente, inferior y que necesita ser rehabilitado para recuperar su dignidad.
El Código Civil y Comercial no avanza en la eliminación del binomio capacidad-incapacidad, que proviene del arrastre del derecho romano, ni de la distinción entre capacidad de hecho y capacidad de derecho. Se regula un sistema de incapacidad decretada judicialmente en paralelo con el sistema de capacidad. Es decir, se prevé un sistema de gradualidad de capacidad que coexiste con uno de incapacidad absoluta, lo cual en ambos casos es contrario a lo normado en el artículo 12.2 de la Convención de Personas con Discapacidad. Este sistema del Código no se condice con el compromiso internacional, cuyo actual paradigma es el modelo social, lo que hará incurrir a nuestro país en responsabilidad internacional.